Conversa Comics. Cómics desde la alcantarilla. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas, todos, todes. Estamos en nuestro episodio 10 de Conversa Comics y esta vez tenemos una primera entrevista con una de nuestras artistas, dibujantes, comiqueras favoritas, que es Yuri Peña. Tenemos a la compañera Alejandra Espino. Y al doctor cómics Alfredo Maza Guzmán. Entonces, y tenemos ya en cabina, nos acompaña en el podcast ya Yuri Peña. ¿Cómo estás, Yuri? Bien, aquí. Muy emocionada de estar aquí en cabina con ustedes. Pues a nosotros nos da mucho gusto que estés con nosotras. Y pues vamos a empezar con nuestra cápsula como para dar una pequeña presentación de quién eres y luego comenzaremos con la entrevista. Yuri Peña. Oriunda de la enorme y hostil Ciudad de México, la irreductible Yuri Peña nació en 1989. Desde diversas áreas como la autoedición, el trabajo de archiva y la producción artística pensada siempre de forma colectiva, su trabajo aborda las complejidades de la existencia de las mujeres en el espacio urbano, a través de diferentes expresiones dibujísticas como el cómic, la animación, murales e ilustraciones. Formada como artista visual, en sus publicaciones y dibujos mezcla estas influencias con las de contextos más pop, como el imaginario fantástico de ciertos ejemplos de manga y anime o los cómics independientes contemporáneos. Todo pasado por un filtro rabiosamente punk que la ha llevado a cuestionar de manera más profunda el quehacer artístico contemporáneo. Así, desde 2006, ha sido parte de diversos colectivos feministas en la Ciudad de México, como autoeditoras Hacemos Femcines y Rosa Chillante. Actualmente dirige la pequeña editorial independiente Baby Crazy, en la que publican fanzines de mujeres y personas que existen fuera de la heteronorma en México y Latinoamérica. Si quieren conocer más de su trabajo, síganla en su cuenta de Instagram en @Yuri, IURHI, Yuri. No se van a arrepentir. Yuri Peña. Bueno, gracias por aceptar nuestra invitación, Yuri, y dejarnos que te preguntemos cosas así bien metiches como somos. Y bueno, la primera sí que a mí me gusta hacer, no sé si Alejandra esté de acuerdo, sería cómo llegas a dibujar cómics, que es de lo que hablamos aquí, entendiendo cómics como casi todo lo que haces, desde ilustración, dibujos, fanzines, todo eso. O sea, no sé, un poco la trayectoria de tu vida, más allá de la cosa institucional, una cosa más emotiva. Más emotiva. Pues tenía 10 años. No, pues más bien siempre que, desde que me acuerdo, me gustaban los libros ilustrados. Como que había una biblioteca muy chiquitita cerca de donde crecí. Y en la Casa de Cultura Flores Magón. Y entonces tenían como todo este apartado de, pues como de libros para niños, como de Conaculta. Y sí, pues ahí, pues como eran los caros, porque eran como los grandotes que tenían como ilustraciones como súper detalladas y así, me acuerdo que me gustaba un montón porque, o sea, me interesaba mucho como, así, desde que era bebé me interesaban mucho las texturas. No, bueno, o sea, como que me gustaba mucho, ¿no? O sea, me emocionaba mucho como ver así, como las páginas todas impresas, como el texto, eran como eh, pues como historias muy bonitas también, ¿no? Como con su mensaje para que tú aprendieras a vivir y así, o sea, como, o sea, como cosas que te enseñan para que seas como un ciudadano de bien. No, no es cierto, eso no, pero es muy chido. Y muy, muy bonito. Y ya luego, más grande, como que siempre me gustaron, o sea, como que a mis primos y primas más grandes y a mi hermano les gustaba como el anime, como que eran los 90s, entonces era muy normal como que a la gente le gustara mucho así como Dragon Ball y Sailor Moon y así.
Y entonces yo era como de las chiquitas, entonces como que veía y decía, oh, es cool que te guste esto, entonces como que yo también le voy a entrar a esto, ¿no? Y ya me empecé a como a clavar mucho, como que sí tuve mi época otaku hardcore, entonces sí, yo dibujaba mucho y como, pues sí, me gustaban más como los cómics que eran como de chicas, ¿no? Como para niñas, Sakura y esas cosas. ¿Cómo que leías, por ejemplo? Leía, o sea, sí me compré como o sea, como las traducciones que hicieron aquí en México de Sakura Card Captor, Ah, ¿qué sí. es? De Editorial Ajá. Touca, ¿no? No me acuerdo bien. Sí, Tucán, ajá, sí, Y editorial Ratman, Tucán, sí. ajá, Ratman sí me gustaba hace un montón y como que era muy raro porque mi papá llegaba así como todas las noches y me compraba como mi Ranma y medio que salía como cada 15 días, aunque como que estaba súper porno. Era bien raro porque supongo que lo veía y decía como de, ay, híjole. Supongo que mi papá no revisa qué es lo que me está comprando, pero bueno, va. Gracias de todas formas. Porque sí estaba muy chica, tenía como, pues sí, como 10 años, ¿no? 11 años, una cosa así. Estaba en la primaria. Y ya después, más grande, o sea, como en la secundaria, empecé como a conocer así otras cosas y como pues otra bandita que también le gustaban como los cómics. Y me acuerdo que creo que iba a las convenciones de cómic con mi hermano y de ahí veía como estos intentos de hacer como cómic mexicano, como, ay, ¿cómo se llama? Ustedes deben de saber seguramente que, ¿cómo se Meteorix se llamaba ese cómic? Que era Ujú. así como una suerte como Yu-Gi-Oh, Dragon Ball, no sé qué, pero en una secundaria en México. Y era muy loco, se me hacía como de, ok, pero ¿por qué conservamos como las morras chichonas? Eso no entiendo, ¿no? Y ya, entonces, ya más grande, como empecé como a encontrar, como ya estaba así en la Universidad de Artes, entonces ya tenía que consumir contenido así diferente. Pues ya después conocí como, no sé, como Marianne Satrapi, como otras cosas, y ya pues como los cómics de los setentas, y pues de un tiempo para acá, pues como el cómic contemporáneo gringo, que es como el que creo que está como más cerca de acá, de nosotros. Y ya, eso es como que siempre estuvo presente, creo, ¿no? No sé. Pero tú, estos cómics de los setentas, los entendiste en la universidad o fue como por fuera ahí con tus compas? O sea, ¿fue más colectivo que en la universidad? Porque tenemos una pregunta que era que si sientes que te sirvió tu experiencia en la escuela de artes como para desarrollar tu estilo. Quisiera como, más que como para tu estilo, como que yo siento, es que yo también, por ejemplo, soy como, yo también fui a escuela de arte y siento que de repente es una experiencia un poco, a mí no me pasó tal cual así porque yo entré, como que ya entré grande y como que ya estaba maleada un poco, entonces yo no iba como con esta idea como ilusionada de la escuela de arte, pero sí vi que muchos de mis compañeros más chicos entraban como con esta cuestión de que tenían como cierta ilusión de lo que esperaban de la escuela de arte y como que sí vi que se les rompía el corazón bien cabrón, como de que entraban pensando ciertas cosas de la escuela de arte y se enfrentaban como con cosas pues bien culeras, pues, y como de enfrentarse como cómo se trabaja pensando en salir a un sistema de arte que es muy hostil, pensando como en trabajar como hacia galerías y nada más. Cuando yo, por ejemplo, entré, el cómic ni figuraba en la escuela de arte, hiciera una cosa como de, yo sí entré como pensando, por un lado sí entré pensando, voy a ver si me dan chance de hacer cómic y cuando vi que no, justo como porque yo ya iba en otro pedo, dije, pues mira, voy a tomar los talleres que siento que me van a servir, me metí a pintura, me metí a gráfica, pero sí, o sea, pues yo ya entré más grande y además entré después de haber trabajado en una galería, entonces yo ya iba, o sea, pues sí, te digo, maleada. Entonces a mí como que sí tenía, ya estaba como blindada a que me pasara eso, que sí vi que les pasó como a chavitos más jóvenes que sí sentían como que iban a ir a aprender a pintar y a dibujar y a como una imagen muy romántica de qué implicaba la escuela de arte y que las escuelas de arte, yo fui a la Esmeralda, que es como una de las escuelas estatales aquí en la Ciudad de México,
y es una escuela que al menos cuando yo fui sí estaba como muy pensada en sacar artistas que funcionaran para ferias de arte y galerías. Arte contemporáneo y arte muy conceptual. La planta de maestros sí estaba como muy enfocada en que desarrollaras ese tipo de proyectos, y si querías hacer cosas como más de ilustración te decían que no porque eso era como muy narrativo y lo que fuera. Pero de todos modos, pues yo decía, por ejemplo, las lecturas, saqué lecturas buenas, había maestros que te recomendaban cosas buenas, como, o sea, sí tiene, o sea, hay, quieras o no, como dentro del aprendizaje sacas cosas. O sea, por ejemplo, aprendes, por ejemplo, cuestiones, esto, por ejemplo, que hablábamos en el programa anterior, como de cómo funciona la instalación y el performance y todo eso, y cómo lo puedes integrar a tu producción. O sea, siento que sí lo aprendí y que sí me parece que son cosas útiles hasta cierto punto, o que sí, o que no, o que no descarto en algún momento. O sea, como que integrar otros lenguajes dentro del cómic, o cómo el cómic puede servir como bisagra para más cosas. Entonces, a mí esta pregunta más bien me gustaría como en ese sentido, como a ti esta experiencia de Yuri en la escuela de arte, esta experiencia, ¿para qué te sirve? Porque además, por ejemplo, ya hablaremos después de esto, ahora trabajas en este cómic de Morras, que siento que refleja mucho de esto que pasa en las escuelas de arte. Digo, lo enfocas también a cuestiones de género y de cosas que están muy cabronas, pero también siento que reflejas mucho como de este pedo, como de cómo desilusiona cuando no trae, o sea, cuando te enfrentas como de putazo a todos estos discursos del arte contemporáneo cuando no estás preparado para ellos. Entonces, pero igual hay esta parte donde de repente ves un artista que dices, esto sí me gusta, esto sí me sirve, esto lo voy a usar, y luego lo vas integrando como a tu repertorio, siento. O sea, entonces no sé si a ti te pasó eso, o de plano dices, no, guácala, pinche escuela de arte, yo no volvería a perder 4 o 5 años de mi vida en este pedo. No sé. ¿Quién sabe, eh? Ahora que lo pienso, o sea, no sé si es que ya he estado como muy clavada como en regresar a hacer como una regresión mental como para poder sacar de ahí como el material para hacer atmorras, pero de pronto pienso y digo, ah, no estuvo tan mal, volvería. Eh, pues no lo sé, o sea, creo que no, no volvería, no lo sé, no lo sé. Este, o sea, justo lo que dices también, o sea, conozco como, o como siento que conozco varias banditas que también hace cómics que no estudió en la escuela de arte y, y creo que, ajá, o sea, como que también es, de pronto siento que el cómic puede ser como, en general las artes, ¿no? Supongo. O sea, puedes como dedicarte a la pintura, puedes dedicarte como a hacer performance o no sé, como arte sonoro o algo así, y realmente para ninguna de estas cosas creo que necesitas pasar por la escuela de arte. Claro. A lo largo de este tiempo que he estado como trabajando también como en la autoedición y como viendo a la gente hacer como sus fanzines y sus publicaciones, sí, o sea, cada vez que pasa más o que observo como otras personas que no tuvieron que pasar por ahí, sí se me hace como más inútil como hacer una carrera como como en artes, al menos en el sistema en el que a mí me tocó, pero porque la escuela, o sea, en la que estuve, pues está, o sea, como que está como tomada por la burocracia de la UNAM. Es como muy raro porque siento que es como una oportunidad única para muchas personas porque es una universidad gratuita y, o sea, a diferencia de la Esmeralda que no te hacen el examen, o sea, no te hacen un examen como de tú quién eres y de dónde vienes y por qué quieres estudiar arte, que siento que poca gente puede como contestar y decir como, o sea, quiero estudiar arte por esto y como que es como de bien, palomita, ¿no? O sea, la mayoría de la gente que entra a la ENAP, al FAD, entra como pensando, o sea, como sí pensando como de forma muy ingenua, pero también creo que mucha de esa gente no necesariamente podría como contestar
la pregunta de por qué está estudiando arte, ¿no? O sea, como que lo hace porque es como, o sea, y siento que a mí me pasó así, como que dije, bueno, creo que puedo dibujar, no sé muy bien, o sea, también entré como un poco como con inercia, ¿no? Como puedo entrar a esto porque se me da bien y supongo que en el camino encontraré algo chido, ¿no? Pero sí, o sea, no tenía ni idea, ¿no? O sea, no tenía como, o sea, como que ni siquiera sabía de qué iba a trabajar, ¿no? O sea, como que sí confiaba que algo iba a suceder y así, o sea, sí pasó, pero no era que entrara como con colmillo, ¿no? Que creo que eso, o sea, un poco también como que el cómic es para eso, ¿no? Como de tratar de decir como, hey, sí, está muy chido, pero también, pues se vienen cosas complejas, ¿no? Entonces, yo creo que como en mi producción personal, sí, o sea, sí me ayudó mucho como tener como, o sea, toda esta revisión como extensiva como de historia del arte. Sí me ayudó, por ejemplo, como ya más grande como en los talleres, o sea, yo estuve en dibujo, o sea, en grabado, en una que se llamaba dibujo experimental, que siento que me ayudó mucho. Hice animación, o sea, como que sí hice varias cosas que sigo haciendo ahorita, ¿no? O sea, animación y dibujo. Y en el dibujo experimental nos ponían mucho como recursos como del cómic, como para resolver como nuestros dibujos, ¿no? Mm, y hice escultura, así bien raro, que según yo creía que eso era lo que iba a ser como más, pero no, porque es muy caro. Y ya para salir hice uno que le llaman la colmena, Mm. donde más bien era como justo, pues tenías varios maestros que te revisaban y estaba más enfocado como en la cuestión teórica, ¿no? Y ahí hacía como mis piezas como no objetuales y como mis piezas procesuales y como todo esto. Y creo que eso me ayudó mucho porque después estuve en otro, o sea, ya cuando salí de la universidad, en otro que se llamaba Medios Múltiples, como un ratito, ¿no? O sea, no alcancé a hacer como todo el proceso como para graduarme con el libro, y estuve un ratito ahí y también me ayudó mucho porque conocí justo como artistas de otras escuelas, o sea, como chicos de la Esmeralda, como más o menos me empecé como o sea, empecé a ver cómo era como el rollo de mm, trabajar tu producción como para entrar como a esos circuitos. Y justo fue ahí cuando me di cuenta que no quería hacer eso, ¿no? Como que dije, pues es que sí está muy chido, pero se me hace como un terreno muy extraño de, no lo sé, o sea, como que no estaba como respondiendo a mis intereses en ese momento, ¿no? Y justo en ese punto así como de coyuntura en mi vida, conocí como a otra banda que estaba haciendo, o sea, justo como autoedición y fanzines, y que o sea, como que es como de, pues sí topas al Robert Crumb, y como pues toda esa banda que estaba como haciendo cosas entonces, y se me hizo muy importante, o sea, como que me acuerdo que me voló la mente cuando empecé a ver como, no sé, cosas de la Abraham y cosas de Inés, porque justo como que yo tenía como esta formación de arte, de artista, justo, ¿no? O sea, como no hagas cosas ilustrativas porque no sirven de nada, ¿no? O sea, como Claro. que hacer como figuración, pues ya está así como bien viejo, ¿no? Y, y como que también entendí que era, o sea, desde mi formación como de cosas así como radicales no objetuales y todo esto, se me hizo muy importante como la cuestión de distribuir como tus propias cosas y como trabajar con como tus iguales, ¿no? Con esa, como con esa intención. Y entonces dije, claro, o sea, sí me gusta dibujar y además me gusta dibujar cosas que no sean como contemplativas, que no sean cosas que se supone que deben llevar acá como estados superiores de la conciencia, por un lado, pero también también no quiero entrar a un sistema así donde, o sea, como que tengo que demostrarle a la gente que mis ideas son como importantes o algo así. Y justo en ese momento también, o sea, creo que me tocó como la ola donde ya todo el mundo estaba como subiéndose al internet para distribuir sus cosas. Y yo veía, ¿no? O sea, yo veía como a las artistas eh, como gringas, como que tenían como sus puestos como en las ferias de fanzines y así.
y veía que les iba chido, ¿no? O sea, veía que vendían, que producían, que también como que tenían como un lenguaje visual como muy distinto a lo que yo había visto en la carrera. Incluso como, o sea, por ejemplo, también pensaba como de, o sea, veía como artistas contemporáneos en ese momento, como contemporáneos de entonces y como noventeros y así, y decía como, o sea, sí está chido, pero como que la estética sigue siendo como vieja, ¿no? Como algo que no, o sea, que yo siento como muy desligado de lo que estoy viviendo ahorita, ¿no? Entonces era muy raro porque, o sea, siento que a pesar de que era muy importante como hacer cosas como de ahora, se seguían haciendo como piezas como de los setentas, ¿no? Sí, o sea, también pensé que, ajá, o sea, creo que si no hubiera estudiado artes, creo que no hubiera visto el valor como de ese tipo de gráfica, ¿no? Pero la vi como desde otra perspectiva, o sea, no era como que yo supiera que si me dedicaba a eso me iban a aceptar en una galería, probablemente no, o sea, como que dije, pues, estas cosas que estoy viendo en internet se me hacen más interesantes. Sé que si lo hago, como que no voy a entrar como a este otro camino que ya estaba haciendo, ¿no? O sea, como que ya estaba, siento yo que acercándome como a ese tipo de cosas. Y ya como que dejé ese pedo y dije como, bueno, pues ya, la verdad, o sea, sí está muy bonito, pero también está bien aburrido. Y desde otro lado, me gusta más, me gusta dibujar como cosas, ¿no? Como ver el proceso de dibujo de gente en internet como en tiempo real, ¿no? Digamos. Y fue ahí que, o sea, como que abrí mis redes y todo, y como que me siento que me ayudó mucho también como para conectarme con gente afín y como para desarrollar mi lenguaje. Ujú. Entonces, por ejemplo, creo que yo ya habría estado llegando tarde como a estas cosas, como que, o sea, empecé a hacer eso como a los 23, una cosa así, 24. No, pero o sea, pienso, por ejemplo, ahorita que conozco como artistas que tienen 16, 17, que ya tienen como, no sé, como 200.000 millones de seguidores, sí dices como, mira, pues no se necesita la escuela de arte realmente, ¿no? Pero ahí también hice como muchas alianzas chidas, ¿no? Y también me di cuenta de que, por ejemplo, personas que entran al cómic desde, o sea, se nota mucho como desde qué línea entras al cómic, ¿no? Si entras como desde el manga y quieres hacer como un manga con los mismos, como con los mismos valores del manga, pero en México, en español, o si quieres hacer como cómic muy, muy gringo, como con esas facciones como de Disney, con esa narrativa como de Disney y como que, ajá, o sea, sabes como que sí, o como que te gusta un chingo Cartoon Network y quieres hacer así como todo Cartoon Network, así se, siento que no me hubiera gustado entrar de esa manera porque mmm, sí me gusta tener como un panorama más amplio de haber conocido como, pues como otras cosas, como más ñoñas, ¿no? Como más clavadas del arte y creo que sí me hizo bien, o sea, y también, por ejemplo, pues como lecturas como de las mujeres en el arte, como de activistas feministas y todo eso, que eso lo vi en la escuela, ¿no? Y no sé, o sea, como cosas de la revolución de las artes y así también lo vi en la escuela, entonces eh, quizá si no hubiera ido como que no hubiera tenido como pues ese pequeño marco o como desde ese punto como de dónde empezar y poder valorar como lo que hago como arte, ¿no? Mm, o sea, sí son dibujitos, pero yo sí considero, o sea, como que me considero como artista. Sí, También hago claro. ilustración y hago artista ilustradora, pero sé que en otros lados como que no se nos considera así, ¿no? Pero como yo leí, ¿no? Sí. Porque hay una pieza de Maris Bustamante que si tú dices que es arte, entonces soy artista, ¿no? Y yo, Ah, vale, es que a mí, o sea, ahí técnicamente supongo que también te ayuda un montón como para desarrollar como las cuestiones más duras físicas, ¿no? O sea, como de cómo imprimir, usar los materiales, que eso en mis años de experiencia en la ENAP también aprendí cosas, creo.
Pero a mí hay una cosa que me gustó mucho que decías como de que decidiste un poco hacer cómics por el costo y por esta como distribución, que está bien bonito, porque también algo que me gusta mucho de tu trabajo es como esa relación que tienes con la calle, y con la calle en el sentido como del barrio y de nuestros pares y de toda esta bandita. Y también a mí me interesaría cómo llegas a esa conexión, porque a mí sí me gusta mucho que tienes esa conexión como con las nuevas, con el movimiento feminista actual y cómo se está desarrollando en la urbe este pedo, ¿no? Y entonces a mí sí, no sé, o sea, cómo ves esto como de la distribución, la economía que te lleva al cómic y de qué sirve también trabajar desde el cómic como en una especie de resistencia con con esta hegemonía, incluso editorial, no sé, y entonces ahí pensarlo. Pues sí, esa justo otra cosa que cuando empecé a hacer como dibujos y cómics y cosas de autoedición, que me gustó era como esa ética del do it yourself. Y se me hizo muy importante, o sea, justo ahora estoy pensando mucho como en toda esta cuestión de como las personas que se dedican al arte tienen que distribuir su trabajo. O sea, creo que hemos ido también como madurando como colectivamente la forma en la que pensamos que se debe pagar el trabajo y así. O sea, yo no me he puesto como a abrir un Patreon, pero creo que estaría chido, ¿no? O sea, como que creo que está bueno que la comunidad se dé cuenta de que hay que sostener como a estas personas como para que sigan haciendo como su contenido, ¿no? O sea, como su trabajo, básicamente. Como que contenido es una palabra como muy empresarial, pero pues como que todo el mundo sabe a qué nos referimos. Y por ejemplo, creo que hay mucho, como que en Internet hay mucho como de esa ética todavía, incluso si no necesariamente se refiere como a la acción de ir a vender tus cosas como a un bazarcito o como mover las cosas tú. Pero creo que es como también muy importante pensar como de qué forma distribuyes tu trabajo y a quién lo distribuyes y por qué, ¿no? O sea, creo que se me hace chido subir las cosas de internet porque pues están como accesibles a una buena parte de la población, ¿no? Y entonces así, eh, a diferencia, por ejemplo, como en la escuela era como de, no, pues si tú haces tu serie de grabados, entonces tienes que hacer como tu copia de autor, tu copia de prueba, tu copia de no sé qué, y ya luego las copias, ¿no? Y cada una de las copias como que es diferente. O sea, la uno vale más que la 1 a 100. Y entonces, también, o sea, no es lo mismo como vender un grabado que vender un dibujo original, que vender una pintura y como todas estas cosas. Y entonces, para hacer todo esto, pues tenías que ponerte a platicar con toda esa gente que estaba, eso, ¿no? Como en el sistema como de galerías, que también es como bien raro como estar como colocándote en el lugar correcto, en el momento correcto, con las personas correctas. Y, o sea, no, está chido como la gente que sí lo hace, porque también pues es como mucho esfuerzo y como mucho desgaste emocional como hacer todo eso como para decir así que está mal, ¿no? O sea, más bien como que cada quien lo hace como quiere, pero sí, o sea, también nunca me ha gustado que una pieza tuya como que se venda en tanto dinero, o sea, más bien como que haya personas que venden como piezas a tanto dinero que no tiene sentido, o sea, sí o sea, como que sí sale mi persona anticapitalista en mí y dice como, güey, o sea, eso no, no está chido, ¿no? O sea, como que, ¿de dónde viene ese dinero? ¿Quién lo paga? ¿Por qué? O sea, estás pagando impuestos como de eso. O sea, hay muchas cosas ahí como complicadas que ni siquiera las tengo que como que contestar en mi trabajo porque yo no recibo como ese dinero, ¿no? Pero sí pienso que si, o sea, como que he pensado últimamente, no sé si como que toda la gente que se dedica al arte recibiera como un dinero tranqui, y no que nadie recibiera nada de dinero y solo como 3 personas vendieran como sus piezas así como en dinero como súper estúpidamente, así como que no se puede ni concebir, que jamás hemos visto. Sí, es como creo que como la expresión, o sea, es como una expresión como muy obvia como del capitalismo, ¿no? Entonces sí, o sea, también pienso que desde el cómic hay un como meme dibujo que vi hace muchos años
que es como un güey como surfeando en una olita y entonces como que está surfeando como en el mar del arte y como que el güey que está surfeando es como el que hace cómics. Bueno, luego se los mando. Y se me hace muy chido porque, o sea, creo que sí conoces como todo esto, pero sabes que la distribución es diferente, como que hay como una relación muy estrecha con la cuestión como de los libros, que a mí se me hace una forma de distribuir como el arte que sea como accesible y como que está ese circuito como editorial que todo el mundo sabe que es un libro y que es como una forma así como pues como súper antigua de distribuir como el conocimiento, ¿no? Como a través del papel y a través como de lo impreso. Y eso es lo que se me hace como más chido. Y creo que en Internet como que la extensión es como una publicación, ¿no? Una publicación en Internet. Entonces creo que me gusta más eso, ¿no? O sea, como que éticamente estoy más tranquila como haciendo mis fanzines y como vendiéndolos en un bazarcito pequeño para gente que sé que no tiene dinero tampoco, ¿no? Mm, y sí, eso. O sea, creo que es como una forma en la que yo estoy bien como con la manera en la que se distribuye mi trabajo, ¿no? O sea, sí, no me interesa, o sea, sí de pronto como que, no sé, me caen expos o me caen cosas así, pero no es que sea como mi interés último estar como en la colección Jumex, ¿no? Por decir. O sea, no, porque no quisiera que el señor Jumex tuviera una pieza mía, ¿no? Así como, El señor uff, Jumex. se colocó ahí, eso, así como, ¿quién quiere eso? O sea, y quien lo quiera, pues está bien, pero también es como otro circuito, ¿no? Como que es otro pedo. Ujú. Y está bien, solo sí, como que no va con mis valores, ¿no? Y en ese sentido, o sea, como que creo que prefiero como, sí, vender como un sticker y, o sea, estando en la escuela y como viendo a la gente que está como ahí, o sea, sé que podría hacer ese trabajo de decir como, ah, pues yo soy Yuri Peña y hago esto y como que tópenme y así, pero pues no, no, o sea, creo que es más chido eso, ¿no? Como la calle, estar con la gente que está aprendiendo de otras personas, por ejemplo, en la calle o como en los lugares, los fanzines, como, digo, las ferias de fanzines o los lugares como no normales, como de circuitos de distribución, está la gente que, o sea, como, está, hay gente como de todo, ¿no? Está como toda la gente que no está en el otro circuito. Y creo que me gusta más esa gente también, porque sí, o sea, también se me hace muy loco como tener una perspectiva como política y trabajarla desde un sistema que es como cuestionable en su propia concepción, ¿no? Entonces puede ser que a veces esté como platicando como con esta otra gente, pero en última instancia o como momento y así, sí, o sea, prefiero como yo mover mi trabajo y topar a la gente que también es muy chica y que está haciendo eso también, ¿no? Como que está usando como las estrategias de la autoedición como para darse a conocer y para aliarse con otras personas. Entonces, eso. Sí, pues es que creo que es como justo, o sea, tocas un montón de temas que hemos platicado, por ejemplo, cuando hablamos como tal cual de las posibilidades que tiene el fanzine, justo como eso, no solo como espacio de publicación, como para experimentación y para creación y todo eso, sino como posibilitador de eh, pues de alternativas sociales y económicas y de otra serie de, incluso como esta como a partir de este tipo de soluciones como independientes y alternativas, cómo también se pueden empezar a plantear, por ejemplo, este tipo de ideas, que contrarresten o que empiecen como a plantarle cara a como estas situaciones cotidianas, que también sé que, por ejemplo, son cosas que a ti eh, bueno, y que compartimos, por ejemplo, porque convivimos como en distintos proyectos y eso, como estas ideas alrededor como de las violencias cotidianas y de todo eso, o sea, cómo se puede, o sea, por ejemplo, cómo empezar a plantear los proyectos que desde el principio traigan ya este germen que diga,
bueno, pero cómo se plantea, por ejemplo, una nueva idea de producción artística o cultural donde se contemplen los cuidados, por ejemplo? O sea, como ahora que teníamos estas reuniones como con las otras personas, con los otros colegas y esto, que si decíamos, bueno, ¿cómo se va a contemplar esta cuestión del acoso, como de las violencias, o cómo, si se va a hacer un protocolo cuando se hagan eventos, o cómo va a pasar como este tipo de cuestiones? Y siento que justamente estos espacios que no son eh, como las grandes industrias culturales, como las ya establecidas, son las que permiten que se vayan planteando estas nuevas posibilidades, como donde se abren estos espacios, eh, y que es algo que, o sea, yo veo que lo tienes tanto en tu trabajo como en, por ejemplo, los proyectos en los que estás como, pues no sé, como cuando hacían, que estabas también creo que, no sé si estabas como organizando, pero que estaban, creo que con Frosh y eso, con lugares de repente, ese creo que se llamó el evento que estaban también, o sea, que sí tenían como esta vocación también o sea, no solo era organizar un evento de fanzines, sino era un evento que contemplara cuestiones como de el cuidado de los expositores que estaban ahí. Entonces, creo que yo lo que sí veo en tu trabajo, que además esa es otra cosa, como que tienes tu trabajo de creadora, pero también tienes un trabajo de, como de editora, digamos, con Baby Crazy, que no sé cuál es el estatus como de esto. Tienes un trabajo también como que me tocó como una charla que dieron como de el trabajo de autoeditora, de cuando tenían esto de los femcines. O sea, como que siento que eres como un personaje como que no solo se dedica a una cosa y esto te hace como muy interesante. O sea, no solo estás produciendo tu propio trabajo, sino estás como aportando estas inquietudes de las que estás hablando a distintas aspectos de la producción y de la escena, como del cómic y de distintas facetas culturales como independientes y eso pues no sé, a mí me parece como muy rico, porque como que justo estás, o sea, como que a mí digo, va a sonar como súper fangirlero, pero como que me parece es una presencia como muy luminosa en ese sentido, porque siento que es como estás como aportando cosas que mejoran la escena, pues, o sea, como que hablas de cuidados, hablas de cuestiones de género, hablas como de esta cuestión de los feminismos, tienes como el proyecto de la cuestión de hacer archivo y de hacer memoria. Entonces, creo que sí eres una figura que es como muy positiva en ese sentido. Y no sé, o sea, como creo que sí sería interesante, no sé cómo ves, y que además, por ejemplo, esto de la memoria también lo hablamos una vez que compartimos una mesa, o sea, no solo tienes la idea como de hacer el archivo de los femcines, y también en tu trabajo, por ejemplo, en esta novela gráfica de Tania Roquera, hablamos alguna vez de eso, de cómo a partir de la obra se busca, o sea, creo que estaría, como que en este momento estaría bueno que nos contaras un poquito, sé que es una novela gráfica que está como en proceso todavía de desarrollo, que no sabemos qué pasará, pero me gusta mucho la idea que tenías de cómo es como una cuestión de memoria también, o sea, de cómo hablar de un pedacito de historia de específica. Entonces, como en ese sentido, como cuéntanos un poco de Tania Roquera y que también tiene que ver como con esta publicación, como con una editorial que no es como pues del mainstream y así. O no sé cómo vaya a salir al final esa. Sí, pues en teoría sí. Sí, es que es como mi talón de Aquiles, ha sido muy complicado. Eh, lo que pasa es que cuando lo empecé a hacer, siento que no tenía como muy claro, o más que no tenerlo muy claro, como que le tenía como mucho miedo al proyecto, porque nunca había hecho algo tan largo, ¿no? O sea, como que había hecho como pequeñas imágenes y como pequeñas tiras cortitas y así.
y entonces como que cada que lo vuelvo a revisitar y lo vuelvo como, o sea, como lo sigo como pensando y alimentando, como que me encuentro como más cosas, ¿no? Como me he encontrado muchos problemas con ese cómic en particular, porque, o sea, es este cómic, ¿no? Que es de esta chica que hace una banda como de, no sé, como entre que punk y como rock urbano, eh, como en más o menos como en la época de los Panchitos, no se dice así como explícitamente qué es eso, y no se dice explícitamente como, o sea, como que creo que nunca me ha gustado como nombrar así de muy evidente como qué es, porque también eso es como meterse en problemas como igual como legales y como todo eso, pero también como históricos, ¿no? Entonces justo como que me puse a investigar mucho como de esa época y también me puse mucho como a pensar como de qué manera puedo hablar yo de una cosa que pudo haber sucedido y que quizás sucedió, pero no, o sea, como que no conozco a nadie que, o sea, como que mi primera intención como de aproximarme como a esta idea fue como buscar como mujeres que estuvieron involucradas como en ese medio, en esos años, ¿no? Y estuve preguntando así un montón, o sea, porque tengo una tía que es así como rockerilla, como de esa onda, y hablar con ella pues fue un poco más complicado porque igual como que ella estaba pasando por unas cosas como muy densas en ese momento, entonces como que dije, ay, bueno, no me quiero como aproximar y decir como, oye, mira, estoy haciendo este cómic y a ver, dime la historia de tu vida y yo hago algo con eso, ¿sabes? O sea, como que siempre, Sí, claro. o sea, ha sido mi pedo como con las cosas, ¿no? Entonces después dije, bueno, no importa, o sea, voy a platicar como con estas mujeres y quiero como saber como de sus experiencias, ¿no? Para integrarlas como acá, ¿no? Y entonces busqué, así como que estuve preguntándole como a muchas amigas, así como de, oigan, alguien, ¿qué onda? Como alguien como que conoce a banda así como de su familia y así, y me decían que no, que nadie conocía, como que nadie tenía así como su tía rockera, que así, ¿no? Y entonces, como que fue una desconexión muy loca porque dije como, ¿cómo? Pero si tú ves en los videos, hay un montón de morras, ¿no? O sea, como que o sea, como en los videos y las películas como de justo esa escena, como que hay muchas chicas, ¿no? Y como que las canciones también hablan como de muchas chicas y que hay como una, esta que se llama la perra brava del barrio de, de Laragán, que, o sea, que habla como de esta morra que es como, así como la chida y que hay como otras morras como que le envidian y como que se viste loco y así, ¿no? Y entonces como que dije, ¿cómo, o sea, cómo hago como eso? Y dije, ah, bueno, pues voy a hacer como una ficción. Entonces empecé a hacer como la ficción y justo empecé a tomar como, digamos, como partes de las experiencias que han tenido como mis amiguitas que están en el punk, o sea, que sí tienen bandas, Ujú. eh, como todo lo que les dicen, ¿no? Como todo lo que han vivido como en una escena donde son como, pues, puros güeyes, ¿no? Y, o sea, lo que les pasa y les dicen así son cosas que pasan ahorita, ¿no? O en ese momento como hace unos, que 5 años, que fue cuando empecé con la idea, que pasaba con, o sea, que pasaba como en ese momento, ¿no? Que no es tan lejano. Y ya después me puse a leer, o sea, como que hice así una investigación. Me compré ese libro de Sirenas al Ataque, que es como de grupos de morras en el rock mexicano. Y que también como que dije, como es que es un chingo de, o sea, están pasando muchas cosas aquí, ¿no? Y entonces, después como que ya me planteé como que la historia ya está así como, pues sí, o sea, como que prácticamente terminada, nada más hay una parte como en el final que no sabía cómo, pero como que me empecé como, igual como a estresar así un chingo, porque también como que le empecé a meter como cosas así como de abuso sexual y cosas así como de amores como así muy trágicos. Y entonces se me hizo así muy difícil y dije como, bueno, necesito un poco de espacio. Este, y ya, entonces está ahí, ¿no? O sea, está ahí como latente, pero sí, como que se ha hecho más difícil porque, o sea, justo como que empecé a hacer como otras personajitas que son como las chavas que están con Tania en la banda, y en cada una como que abordaba cada uno de los problemas que estaba como
pues sí, o sea, como de esa sensibilidad como ochentera, como de que también, esa también era un problema, ¿no? O sea, como que de pronto tener como toda esta perspectiva feminista como 2010 y 2020 y como tratar de regresarme como a pensar una sociedad en la que, o sea, como que tener hijos muy grande ya era así como no mames, así quedadísima, ¿no? Como no casarse, así como, uff, o ser lesbiana, ¿no? También como así todo mal, ¿no? Y siento que intentaba, por ejemplo, regresar. También me puse a ver muchas películas, ¿no? Como en ese momento. Regresar se me ha hecho muy complicado porque entonces pienso como, bueno, esto es como históricamente correcto. O los diálogos, o como, no lo sé, o sea, siento que para poderlo hacer como quiero, también un poco como perfeccionista, como que todavía tengo mucho que revisar, creo, ¿no? Como de esos textos. Y por eso cuando empiezo a hacer Art Morras, como que salió así como más rápido, porque es como, pues eso es, pasó ayer, ¿no? Entonces de eso sí me acuerdo. Sí sé cómo hablan los personajes. Pero que también como que hacer un cómic de ese estilo acaba siendo también una cuestión de cuidados, ¿no? Como cómo reflejas un mundo que ha sido poco, al menos hasta mi conocimiento, hay poco trabajo sobre la vida de las mujeres en cualquier nivel en el cómic mexicano. O sea, también esta cosa como de no se cuentan esas historias. Entonces supongo que ha de ser difícil como tratar de decir todo cuando no hay nada que decir. Bueno, no se ha dicho nada, mejor dicho. Más que no hay nada que decir, ¿no? O sea, pero también es interesante que procures contar esas historias que no se están narrando. Porque tal vez lo que decía Alejandra, ¿no? Esta cosa de, de procurar los cuidados en toda la escena. No sé, o sea, a mí, siendo hombre, no sé qué tanto, cómo lo puedo ver, ¿no? Y yo soy igual, soy fangirl de tu trabajo y creo que sí es necesario una figura como la tuya, sobre todo en esta cosa como de epicentro editorial, fancinero, que todo gira alrededor, y no una cosa como de ego, que también me gusta mucho, como que al menos eres bien, te quitas de tu máscara de, yo soy la que está moviendo todo, sino hago cosas para la banda, y entonces eso a mí me gusta mucho. Pues sí, bueno, o sea, justo también, creo que eso también se me quedó de la escuela de arte, mi tan querida y odiada escuela de arte. Este, justo, ¿no? O sea, como hacer proyectos colectivos, um, y como saber que, pues no lo sé, o sea, como que también creo que traigo eso un poco como de cuando estaba más como en colectivos feministas. Ahorita, o sea, como que mis colectivos son así como de 2 personas, ¿no? O como 3, y ya es así como, uff, mm, sí, sí, cuando estaba más chica, como, sí, sí me acuerdo que estaba como en colectivos mucho más grandes y también se me quedó mucho como de hacer cosas como para las otras personas, ¿no? Como, o sea, justo como Baby Crazy y Art Morras, o sea, son como Art Morras, perdón, autoeditoras, son como dos proyectos ajá, sí, o sea, como que están interesados como en contribuir, como así, como que haya como espacio como para otras personas, ¿no? El de autoeditoras, que es el archivo de fanzines hechos por morras y como feministas con Helen Geleton, pues nos dieron una bequita del PAC y llevamos así como un ratote como intentando como sacar el libro, pero ya se fue a imprenta y se supone que nos lo entregan la próxima semana, entonces es como, ¡Ay, qué chingón! y estoy muy Está emocionada. buenísimo. Así fue, ha sido un trabajo muy denso, aparte como que la bequita que nos dieron pues era una beca pequeña, ¿no? Como de pandemia. Entonces como que ese dinero pues apenas si alcanzó para nada, ¿no? Como para pagar como la gente que nos ayudó. O sea, pagamos como todas las colaboraciones, que fue como pues muy poquito dinero, pero lo logramos, o sea, logramos pagar así, aunque fuera como algo simbólico. Y lo demás se fue en imprenta, así como, y como que se fue todo, ¿no? Y pues fue un trabajo muchísimo, muchísimo más pesado de lo que creímos, porque fue como clasificar como todas las fanzines que tenemos, invitar como a personas que tienen como fanzinotecas o se dedican a la autoedición como en Latinoamérica, como un pequeño mapeo como de
sí, como de pequeñas editoriales independientes como en Latinoamérica. Y y como toda la colección de fanzines que tenemos, o sea, como hasta el momento, ¿no? De todas formas, como que hay más fanzines que seguimos integrando como el archivo. Y haz de cuenta que era como, o sea, como sacar una imagen como de, o un par de imágenes como de los fanzines, como tener la clasificación de quién los hizo, dónde y cuándo, y como una pequeña reseña, ¿no? Porque, o sea, como es un libro, o sea, ves el fanzine y dices como, ah, pues qué bonita portada, pero ni sé qué dice adentro, ¿no? Entonces, como que nos preocupamos como por ajá, como una descripción de cada uno de los fanzines. Fue un trabajo muy largo, pero ya lo logramos, así, entonces ya nos lo van a dar. Sacamos, fue un tiraje de 300 libros, Ah, chiquito. y pues ya cuando salga, pues va y van a estar recibiendo, sí, van a estar recibiendo así como la invitación, así como de, "Oigan, vengan a este pedo". Y una vez que terminemos de vender como todos los libros, lo vamos a subir a la red para que esté así como en consulta. Pero la archiva, digamos, está en algún lado. Ah, sí, pues está aquí en sí, pues está acá, pueden ver como esa cajita y como todos los de, sí, son jardines. Cuando quieran, ¿no? Sí, sí, de hecho, en teoría la archiva está como para su consulta cuando quieran, pero pues no hemos hecho tanto como esa difusión, no solo porque es pandemia, sino porque pues también me tuve que mudar de casa, así como que Helen va y viene, entonces como que es medio complicado como cuadrar con ella y así. Pero ahorita se va a ir a Oaxaca en 2 semanas. Lo voy a llevar a Oaxaca para que esté en consulta ya como, yo creo que como mes y medio, una cosa así. Y ya cuando regrese, pues buscar como más oportunidades de dejarlo en un lugar de consulta como público, ¿no? Para que no vengan a mi casa y me contagien si no están como vacunados. No, es que está chido, porque hablábamos mucho de eso, del trabajo de que no se está haciendo en algún momento de los programas, hablamos mucho de eso, de cómo no se está haciendo, o se está haciendo muy poco memoria del cómic, del fanzine, ¿no? Que en general en el mundo ya tenemos un episodio ahí atorado sobre archivos, pero y Y archivos. pues justo creo que luego Helen, que también ha estado como muy clavada con la cuestión como de archivos de fanzines y así, pues como que tiene así unos librotes gigantescos así como de este grosor, bueno, como de unas 2 pulgadas de grosor o más. Pues estos libros, ¿no? Así como gigantescos que dices como de, ¡ay, por qué aquí no se saca eso así? No hay presupuesto y es muy caro imprimir. Lo viví ahora con esto y dije como, uff, queríamos hacer cuadricromía, pero dije como, no, no me alcanza. El presupuesto no es suficiente para esto, pero, o sea, estuvo muy chido, como que aprendí así un montón y me sentí muy bien. Ya lo leerán. Pero justo, o sea, sí estoy de acuerdo. Sí. Estoy de acuerdo que se necesita como historizar como todo esto que está pasando, porque creo que también, por ejemplo, ¿no? En el caso como de las chavas rockeras de 80s y 90s, o sea, sí las hubo, ¿no? Y como que sí están, y como que mi teoría es como que, o sea, solo, pues son como las personas normales como de esa edad, o sea, como que es el cálculo, y tenían como en los 80 tenían 15, 20 años. Ay, soy muy mala. Y a eso le sumamos 40, pues son como personas que están como en sus 50, ¿no? Como 60, 50. Y pues ya, Sí, los 50, ajá, 60. son personas que viven ahí. Que el vestigio que queda está como en la tesis de alguien de ese momento, supongo. Y pues ya después no, como que quedan como pocas cosas y cuando alguien vuelve como a reescribir algo al respecto, pues como que lo hace con muchas omisiones o como con cero perspectiva de género, ¿no? O como que preguntas así como de, oigan, así preguntas en Facebook, así de, ¿alguien sabe qué pasó con esto? Y como que alguien dice, pues mi amigo no sé quién está en eso, y ya el amigo no sé quién es así como, no sé, como la figura central que hubo entonces, y como que ese amigo ni siquiera estuvo, no sé, o sea, como que también, no sé de quién es culpa de estas cosas, pero una de las intenciones de tanto de Baby Crazy como de Autoeditoras era como, pues si nadie va a escribir como nuestra historia, nadie nos va a invitar como a estos archivos, como ya así como de museos y todo.
pues vamos a hacer el nuestro, ¿no? Y si, o sea, como que estamos aquí y si no quieren verlo, pues es porque, o sea, o sea, como que si no llegan a nosotras, pues es como porque no quieren llegar a nosotras, ¿no? Y entonces es como, sí, no lo sé, o sea, como que queda ese testimonio. Y sí, la verdad sí tenemos varias joyitas, como que es como, ojalá en el futuro pueda hacer algo más chido con esto, como aún más chido que el libro, o como otro libro, yo qué sé, ¿no? Sí. No, o encontrar quizá como un lugar como donde ya pueda quedar, o sea, como una sede de donde pueda como empezar, como donde se queda y quizá empezar como a rotar en partes o una cosa así como más no sé, como donde vaya creciendo pero también se vaya moviendo en partes, o no sé, como una cosa colectiva, mutante, extraña. eh, Creo que pueden pasar muchas cosas con ese archivo. A mí me gusta mucho. Cuando yo fui a la plática donde hablaron de él, a mí me dio mucha emoción que existiera. Y porque yo también creo eso, creo que hay como muchos huecos de todo esto, como además justo como de la producción que hacemos, como las mujeres, o sea, como que no existimos de repente, así es como, este, musicalmente, o sea, que sobre todo como en estas escenas como más pequeñas, de repente es como en los cómics, o sea, como en estas como, si de por sí el cómic es como una cosa, es como este arte pequeño dentro de esa historia del cómic, es algo que platicaba como con una amiga que igual es académica, le decía es que cuando ya te empiezas a clavar te das cuenta en la historia del cómic hay mujeres desde el principio, pero te cuentan siempre la historia desde los mismos señores todo el tiempo, pero empiezas como a jalar los hilos y te das cuenta que ha habido mujeres desde que hay cómic. Entonces, es lo mismo, o sea, como están los fanzines, están en la música, están en todos lados, y pues justo este tipo de iniciativas y pues no sé, personas como tú y como las personas en los colectivos y en las colectivas con las que trabajas, están como ayudando a que estas redes se hagan más fuertes y que, pues no sé, yo esperaría como que cada vez sea más difícil que se obvien estas historias. Sí, estoy de acuerdo. Pues claro, o sea, sí, sí, como que un poco esa es como la apuesta de lo colectivo, ¿no? Como de, creo que si en colectivo como que nos protegemos, ¿no? Como que fortalecemos esas redes, pues será más fácil, ¿no? Como encontrarnos en el futuro, supongo, ¿no? Y también será más fácil como que alguien que le interese como hacer algo como lo que estamos haciendo, que diga, ah, pues voy a ir como a esos eventos, ¿no? Como ir a sus espacios, ir a hacer este rollo e intentar, o sea, platicar con estas personas como de forma más cercana, ¿no? Creo que es lo que pasa mucho como en los bazares, que es un espacio donde tú puedes como llegar y acercarte justo, ¿no? Como acercarte a un espacio que es muy distinto como de estas cuestiones como institucionales que parecen más alejadas a nosotros, ¿no? Y bueno, ya estamos sobre la hora, entonces vamos a dejarlo aquí. Se nos quedaron varias preguntas y esperemos que tengamos el gusto de tenerte otra vez aquí, Yuri. Vamos a pasar a una edición especial de recomendaciones. Recomendaciones de la semana. Como, bueno, ¿qué nos trajiste para recomendar como la primera invitada a conversar con? Pues recomiendo mucho el cómic de Anko, es ANCCO, que es una chava de Corea del Sur. Y tiene Ajá. este cómic muy bonito que se llama Bad Friends, así como malas amigas. Y está muy fuerte. No me acuerdo quién lo edita, si lo edita como Drone and Quarterly o alguien así. Pero está muy chido, así lo amo mucho. Y además de eso, creo que también que estén al pendiente como de los libros del libro que se está editando como para vacaciones de trabajo, como compilatorio de todos los cómics que se están haciendo en ese proyecto.
Ese se me hace Ay, qué como chingón. una cosa muy bonita. Y también seguramente ya conocen como a esta persona que hace como cómics de arte que se llama Avocado Ibuprofen, que está en Instagram y me gusta mucho y creo que es como que tiene así unas reflexiones muy profundas alrededor de el cómic, ¿no? Lo digital, el mundo del arte y creo que está chido, me gusta mucho. Es más abstracto, pero se me hace muy cool. Está buenísimo. Ah, pues vamos a checar esas recomendaciones. Muchas gracias, Yuri. Y muchas gracias por acompañarnos en nuestro 10º episodio de Conversa Claro que sí, muchas Comics. gracias por la invitación. Recuerden que para ver el trabajo de Yuri pueden visitar su cuenta de Instagram, que es @yuri, IURHI, @yuri. Muchas gracias por las recomendaciones, Yuri, por la presencia, por tu quehacer artístico, comiquero, fancinero. A mí me da mucho gusto haberte tenido aquí y bueno, espero tenerte en próximas ocasiones aquí cercana a nosotras. Gracias a ti también, Alejandra, por todo. Pues sí, gracias Yuri por acompañarnos, la invitada más de lujo que pudimos haber tenido. Y gracias a todas quienes nos escuchan semana con semana o si es la primera vez, bienvenidas a Conversa Comics. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram en @conversacomics, visitar nuestra página donde van a estar todas las referencias de las que hablamos en conversacomics.com.mx o escribirnos un correo a conversacomics@gmail.com. Y pues nada, nos escuchamos la próxima emisión. Chao. Conversa Comics. Cómics desde la alcantarilla.